Buenas tardes, a mi equipo le tocó casos y controles. Casos y controles, o también llamado casos y testigos o casos y referentes, es una estrategia metodológica que se utiliza más que nada para buscar la causalidad o investigar o dar pie a distintas enfermedades crónicas, dependiendo del ámbito, si nos referimos en este caso en el ámbito clínico. Se llama así porque se va a hacer la comparación de dos grupos de personas. Primero que nada, los casos que son las personas afectadas, una población en particular, y otro que son los controles, que es el formado por las personas que de captarlas para el estudio no padecían a esta o que están propensas a sufrir esta. Como habíamos dicho al principio, es un estudio epidemiológico, analítico y observacional que nos va a permitir identificar las causas que van a desarrollar un evento de interés. Como vamos a ver más adelante en el ejemplo de mi equipo, es sobre la enfermedad de Parkinson y los factores de riesgos. Entonces aquí se van a poner a prueba diferentes hipótesis del investigador que está llevando el caso. ¿Cuál es la finalidad de esto? Identificar y analizar cuáles son esos factores de riesgo que van a desarrollar el evento y las probabilidades de que el sujeto o los sujetos que están interviniendo en el estudio presenten dicha patología o dicho mal. Va a generar una información de gran utilidad para los próximos estudios, siempre con un diseño prospectivo. ¿Cuáles son las características? Como es un estudio que analiza varios factores al mismo tiempo, se van a ver cosas intrínsecas y extrínsecas. Los intrínsecos son los que tienen que ver con la propia población, como es la edad, el sexo, la predisposición genética, entre otros. Y los extrínsecos, pues son con los medios ambientales que se encuentran en la población, como son los fármacos, los hábitos, el tiempo y la realización del estudio. Para la selección de casos, es necesario asegurar que todos los individuos verdaderamente presenten el desenlace de interés o que tengan las características deseadas. Hay que definir el concepto y operación de los criterios diagnósticos para poder etiquetarlos correctamente. Si no, no se va a poder cumplir el punto anterior. En ocasiones, estos pueden ser subjetivos o pocos claros, lo que va a facilitar falsos casos generando un sesgo de selección. ¿Cómo pueden ser separar a los participantes en dos estratos, aquellos constituidos por los casos comprobados y aquellos casos comprobables sin importar el tiempo que tenga el evento de interés? Para la selección de controles hay que hacer un ajuste de las características de los sujetos y su tipo de muestreo. Hay una subpoblación de individuos que está en riesgo de desarrollar un evento, de los cuales se puede asegurar con cierta certeza que en el caso de que desarrollaran el evento, serían incluidos en este estudio como participantes del grupo de los casos. Para las muestras representativas hay que tener en cuenta que los controles deben ser seleccionados de la misma fuente poblacional que de los casos. Es decir, no se pueden ser separados, tienen que ser de igual fuente, del mismo lugar. Todos los posibles controles deben tener la misma probabilidad de ser elegidos en el estudio, lo cual pueden llevarse a cabo mediante diferentes métodos probabilísticos, aleatorios, estratificados o por conglomerados. La ventaja de este tipo de metodología de casos y controles son muchas, como deben de ser apropiados para investigar enfermedades raras o de larga latencia o enfermedades que son muy concurridas, relativamente rápidos de montar y de conducir. Son estudios que consumen menor tiempo y dinero. Son estudios que permiten
ser simultáneos con varios factores de riesgo y son observacionales, o sea que no representa un riesgo para los sujetos del estudio, o sea que no se les expone para nada. Algunas desventajas que pueda tener, que son los problemas para definir la población fuente de los casos, problemas para medir adecuadamente la exposición y también puede estar pues predispuesta a la producción de sesgos, como ya se habían comentado anteriormente. La finalidad de este análisis es de que los individuos y ordinariamente los que usan datos de fuentes primarias, que son como entrevistas a las personas directas, sobre todo cuando se averigua una exposición a un factor, que también la información se obtiene a partir de datos de fuentes secundarias. Es decir, que se busca tener fuentes de primera mano y no registros anteriores de expedientes, sino que sean entrevistas directas. Y se emplea con frecuencia para identificar los factores de riesgo que se asocian causalmente con las enfermedades si nos referimos en el ámbito clínico. Este es un ejemplo de un artículo de casos y control en la que se estudia la enfermedad de Parkinson y cuáles son los factores ambientales que predisponen a las personas a sufrir esta enfermedad. Como vemos en la introducción, habla primeramente que está enfocado a personas mayores de 60 años, ya que aumenta la probabilidad por el aumento de esperanza de vida y la disminución de la tasa de la fecundidad. La carga de esta enfermedad se atribuye a trastornos neurológicos que alcanzan mayores porciones en países donde se ha incrementado la población de 65 años. Es una patología que siempre se ha asociado a diversos factores. Aquí, sin embargo, en este artículo se dice que se ha observado que muchos individuos son portadores de estas mutaciones genéticas. No necesariamente desarrollan la enfermedad, sino que están viendo si la parte genética se involucra en algo y no tanto las predisposiciones en los factores ambientales. Sin embargo, se estudia cuáles factores son, como el consumo del té y del café, los antecedentes rurales, la exposición a tóxicos, los antecedentes de patologías crónicas, el hábito alcohólico, el consumo de tabaco y antecedentes de traumatismo encefalocraneano. Para este criterio para llevar el control de casos, fueron población de la Concepción, de poblado de Concepción que se encuentra en Chile. Eran específicamente pacientes de centros de salud familiar de esa comuna. Para cada caso se seleccionó un control de igual año de nacimiento, de igual año de sexo que no tuvieran sospechas de diagnósticos de la enfermedad de Parkinson, pero que estuvieran llevando algunos antecedentes de riesgo. Y los controles se seleccionaron aleatoriamente desde un listado obtenido de los registros clínicos electrónicos de cada uno de los establecimientos de esos centros de salud. Todos los que se les llamaron, se les pidieron hacer la encuesta de forma directa, accedieron al 100%. Fue recolectada en cuestionario diseñado por especialistas, es decir, esta encuesta fue hecha por expertos, se le aplicó primeramente a un piloto y luego se llevó a cabo hacia estas personas. Esto consistió en las condiciones de salud, como cuáles patologías crónicas tenían, cuáles antecedentes familiares tenían con enfermedad de Parkinson o de traumatismo craneoencefálico, cuáles eran los estilos de vida, si tenían un hábito de tabaco, si consumían té, café, alcohol, cuáles factores ambientales estaban expuestos, como la actividad laboral, la ruralidad o la exposición a tóxicos ambientales como plaguicidas. Y como resultado de la presente investigación, se muestra que a mayor prevalencia de exposición a tóxicos, existe mayor frecuencia de enfermedad de Parkinson.
Contrariamente a lo que ocurre con el consumo de alcohol y antecedentes de patologías crónicas, y no se observó relación entre la patología y antecedentes de craneoencefálicos y de consumo de té o de café. Por lo tanto, esta investigación, pues los investigadores dijeron que pues era base para continuar enfocándose a diferentes estudios de factores ambientales con la enfermedad de Parkinson, profundizando en los hallazgos que se han tenido. Pues el objetivo era encontrar la relación entre los factores ambientales, ¿no? Como dice el resumen, la enfermedad de Parkinson ha sido asociada a diferentes factores ambientales y aumenta su prevalencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar la asociación entre enfermedad de Parkinson y factores ambientales en personas inscritas en el sistema de atención primaria de la comuna de Concepción, que se encuentra en Chile. Nos dice claramente cuál fue la metodología en la que se realizó un estudio de caso control pareado por edad y sexo en una muestra de 126 personas distribuidas en 63 casos y 63 controles. Y nos muestra las medidas de los casos, de lo que se llevó, las proporciones de lo que se encontró de los tóxicos más frecuentes en mujeres que en las controles. Por lo tanto, en la conclusión nos dice que este artículo confirma la asociación entre exposición a tóxicos y la enfermedad de Parkinson. Eso sería todo de nuestra parte. Aquí encontramos las referencias de donde encontramos las características de este tipo de estudio y de nuestro artículo. Buenas tardes.